Muy buenas noches, estimados asistentes. Vamos a dar inicio con la masterclass con el tema de introducción a la infectología para profesionales en la salud. Nuestro expositor a cargo del tema va a ser el doctor Jordi Camargo, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, diplomado en gerencia de salud pública, diplomado en superior en especialidad en epidemiología, diplomado en planificación y gerencia en servicios de la salud, magíster en salud pública, magíster en epidemiología clínica y hospitalaria, magíster en auditoría médica, por lo mismo magíster en infectología hospitalaria. Doy paso al doctor para que pueda iniciar con la presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bueno, de principio, muy buenas noches a todos los presentes. Bien, me han encargado desde la exam poder llevar adelante esta sesión, ¿no? Entiendo que no hay muchos participantes, pero de todos modos, a ver, eh, vamos a abordar un poquito el tema de infectología, pero ustedes sabrán, la infectología es una disciplina muy amplia en el entendido de que trata del estudio de las infecciones, ¿no? De las enfermedades infectocontagiosas. Y donde definitivamente para que haya una enfermedad infectocontagiosa tiene que haber un huésped, tiene que haber un agente que produzca obviamente ese proceso infeccioso. Y en el huésped se da obviamente todo ese proceso clínico, patológico, ¿no? Entonces, cuando uno trata de hablar de infecciones, de enfermedades infectocontagiosas, y uno obviamente habla desde el punto de vista de la especialidad como tal, bueno, tiene que describir todo esto, ¿no? En especial, por un lado, el tema del agente causante del proceso infeccioso como tal, ¿no? Su taxonomía, su clasificación, sus mecanismos de interacción como tal. Inclusive acá, eh, ya se llama, es decir, dentro de la clasificación que tienen, tanto de la clasificación general de todos los microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, todos estos, inclusive decir las toxinas que estos pueden generar, liberar, y que definitivamente van a producir mm, un evento adverso una vez que estén presentes en el huésped, que en este caso viene a ser la persona infectada, el humano infectado, el paciente infectado como tal. Y obviamente en el paciente también hay que ver por las características, ¿no? De cuáles son las características de los pacientes como tal, porque no es lo mismo obviamente un niño que un anciano, que un adulto. Y bueno, ahí aparecen pues un montón de procesos infecciosos. Pero además hay un tema, es decir, ustedes saben muy bien que a los microorganismos, eh, el mismo organismo, en este caso humano, sea planta, sea animal, sea persona, sea humana, tiene sus mecanismos de defensa, llamada inmunidad como tal, ¿no? Y que obviamente se va a defender ante la presencia, para evitar una infección catastrófica, una infección que le pueda llevar a la muerte como tal. Y es la inmunidad, obviamente, decir, innata, inmunidad adaptativa primaria, secundaria y demás, ¿no? Pero también decir, la ciencia ha elaborado, ha diseñado, ha desarrollado una serie de suministros, en este caso medicamentos llamados antibióticos, antiparasitarios, antivirales, ¿no? Antifúngicos, que obviamente decir, son los que ayudan, coadyuvan para que obviamente decir, pueda este proceso infeccioso, esta noxa como tal, pueda ser sobrellevada y rechazada y detenida oportunamente antes de que genere eventos adversos. Entonces, es eso lo que obviamente en términos generales se va a ver obviamente en lo que es la infectología. Entonces, como les decía, eh, esta disciplina, primero que no es tan, bueno, los procesos infecciosos siempre han estado, ¿no? Siempre han estado. Eh, Se los describe inclusive antes de la Edad Media, eh, se los describe cuando
En la Edad Media, por ejemplo, las ciudades en Europa, en las ciudades que estaban alrededor del castillo, de los castillos como tal, eh, tenían, por el mismo hecho de que vivían las personas, había asentamientos humanos, se generaban obviamente fruto de sus desechos, eh, que se llama sustancias que emanaban obviamente, es decir, olores nauseabundos, hediondeces, le decía, ¿no? Miasma. Y de ahí viene la era miasmática de la microbiología, de la epidemiología, de la infectología como tal. Y bueno, es decir, ahí ya se empieza a ver, pero después de que se ve, se identifica, se aíslan los microorganismos con la invención de lo que es el microscopio, Koch directamente, es decir, con la identificación del micobacterium tuberculosis y demás. Obviamente, eh, entramos a la era microbiológica, donde ya se decía en su momento que un microorganismo causaba una enfermedad, y no era tanto así, ¿no? Pero bueno, ya eso íbamos avanzando en la evolución, obviamente, de estas disciplinas. Y llegamos después a que definitivamente eran múltiples, bueno, eran microorganismos, pero también otras causas, que no solamente era el microorganismo, eran las condiciones del paciente, las condiciones en las que vivía la gente y demás situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, en la, en toda la, en todo la historia de la humanidad se han producido múltiples epidemias, ¿no? Pandemias, no llamamos pandemias o epidemias si es que se los describe desde el punto de vista local, pero ya desde el punto de vista general, tomando en cuenta más allá de un continente, hablamos de pandemias. Y bueno, ahí vemos que definitivamente los microorganismos que no tenían o en este caso la humanidad que no tenía inmunidad contra ciertos microorganismos, sufría de estas epidemias, de estas pandemias, y donde lamentablemente mucha gente que obviamente tenía situación no competente en el sistema inmunológico llegaba a perecer. Y por ello es que tenemos el ejemplo más claro de que lo hemos vivido, no nos va a contar, no nos va a contar nadie, nosotros lo hemos vivido, y quien somos de salud mejor todavía lo podemos entender, porque la COVID-19 y el SARS-CoV-2 obviamente ha hecho estragos en mucha gente, en muchas poblaciones en el mundo como tal. Y esto a consecuencia de que no había medicamentos específicos para combatir a este, pero tampoco había inmunidad específica de parte de la población para poder defenderse. Entonces, están entrado y lo que han hecho es que el organismo de los humanos se defienda con su inmunidad innata y generando todo ese proceso inflamatorio que al final ha terminado con coagulación intravascular diseminada, todo el tema de taponamiento en los capilares y toda ese hambre o esa sed de aire que obviamente tenía y muchos han perecido, ¿no? Entonces, para poder entenderle a la infectología como tal, para poder entender estos mecanismos, cómo interactúan los diferentes microorganismos en el organismo humano, obviamente se tiene que entender varios procesos. Varios procesos que tienen que ver con los mecanismos de infección que tienen estos, sean estas bacterias, virus, hongos, parásitos, lo cualquiera sea. Cada uno tiene su diferente mecanismo de acción. Y eso está en base, obviamente, a su estructura molecular, a su estructura de cómo está conformado directamente el microorganismo. Y es ahí donde entra la infectología, ¿no? Es ahí donde obviamente trata de explicar, y explica definitivamente de forma contundente cuáles son estos mecanismos de infección, por ejemplo, los mecanismos de diseminación, por ejemplo, ¿no? Y qué condiciones tiene que haber en el huésped para que se dé esta situación, ¿no? ¿Qué condición se tiene que dar en el ambiente para esta situación? Y ahí entra la epidemiología. Pero después, cuando obviamente se aísla al germen, se lo estudia, se ve directamente si sus características microbiológicas, sus características de sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos, entonces entra la microbiología. Entonces, cuando hablamos de infectología médica como tal, obviamente tenemos que
valernos también, tenemos que, no puede haber esa discriminación, esa separación entre lo que es la epidemiología clínica y lo que es obviamente la microbiología clínica. Entonces, este tema se complejiza, ¿no? Pero se complejiza de tal forma que es tan atrayente esta temática que muy pocos profesionales lamentablemente abordan esta situación. Tanto así que yo les comento que en todo Bolivia no pasan más de 10 los infectólogos, ¿ya? No pasan más de 20 los epidemiólogos con experiencia. Y obviamente, tal vez en microbiología se tiene más especialistas, pero actualmente, inclusive con el tema de la microbiología, en base a la biología molecular, son muy pocos. Y por eso es que definitivamente esta disciplina, esta especialidad, es tan atrayente y tan importante, porque sabremos que definitivamente en los países en vías de desarrollo, las enfermedades infectocontagiosas, o mal llamadas agudas, son el pan de cada día. Y en Bolivia, el dengue, ahora el sarampión, la leptospirosis, que les digo, es decir, la influenza, la COVID, las enfermedades entéricas como la salmonelosis, gelosis, las enfermedades como la tuberculosis, la leishmaniosis y muchas otras, es decir, están ahí presentes. ¿No? Tal vez en los países de primer mundo han reducido, por ejemplo, decir, la malaria sigue en nuestro medio, pero ya en países europeos, por ejemplo, decir, de pronto ya han sido controladas, inclusive decir, están en fase de eliminación. Pero acá todavía no. Entonces, nuestro pan de cada día es lidiar con esto. No sé si se acuerdan cuando apareció el arenavirus, por ejemplo, es decir, eh, que produce la fiebre hemorrágica boliviana en los yungas. ¿Por qué no se podía encontrar? Porque no habían infectólogos, no habían epidemiólogos. Es decir, que obviamente decir, estudien este tema. Y han tenido que traer profesionales infectólogos epidemiólogos de Brasil, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué Bolivia no tiene? Porque justamente es muy pocos profesionales han, se han inclinado a esta disciplina y obviamente ahora la idea es que más profesionales se inclinen en esto y obviamente puedan asesorar, no solamente, ojo, en las epidemias, que es obviamente lo mejor, sino la infectología más que todo va en el manejo de pacientes. A ver, ¿quién nos ha encontrado en la COVID, por ejemplo, pero también en cualquier momento, con pacientes que de pronto es decir, no responden a tratamientos antibióticos? ¿Mm? ¿Y qué ha pasado? Es decir, estos pacientes que se llama, tienen resistencia a ciertos antibióticos, sus mecanismos de resistencia no se conocen, bueno, no los conoce bien el médico clínico, pero el infectólogo sí los conoce, porque ese es su campo. Y eso es lo que van a llevar acá, en los módulos que obviamente se van a desarrollar en este programa. Esos mecanismos, es decir, de infección, pero también los mecanismos de defensa, de resistencia que tienen a los antibióticos, que es algo maravilloso que muy poca gente conoce. Entonces, con ello, casos difíciles de procesos infectocontagiosos que se estén dando en alguna sala, en algún hospital, el infectólogo puede ir y asesorar como tal o definitivamente manejar al paciente. ¿Con qué? Con la aplicación de otros antibióticos que obviamente, es decir, con los conocimientos que tenga, puedan obviamente hacer el efecto correspondiente y eliminar al microorganismo como tal. ¿No? Entonces, en esto es tan importante esta temática, esta disciplina, porque habla de microorganismos y habla de enfermedades. ¿Mm? Habla desde el momento de la colonización, desde el momento de la infección, desde el momento de la proliferación, desde el momento de la producción del periodo de estado con los signos y síntomas, hasta el momento, obviamente, de la resolución y la eliminación del germen como tal. Miren, es todo un proceso. Es decir, ¿quién maneja las enfermedades infecciosas? Los internistas. Sí, pero también los internistas manejan, pues, la diabetes, te manejan, ¿qué te digo? Decir, la hipertensión, te manejan. Entonces, saben mucho, obviamente, pero no saben cómo, no conocen bien el proceso de la enfermedad infecto contagiosa, como obviamente
de si conoce el profesional infectólogo, obviamente con el respaldo del personal epidemiólogo y el laboratorio de microbiología. Entonces, este es el plus definitivamente que tiene, obviamente, estos profesionales. Para ello, obviamente, tiene que conocer todo esto. El hecho se apoya mucho en la epidemiología como tal y tienen que conocer, decir, muy bien el agente, el hospedero y obviamente el medio ambiente, ¿no? Porque hay enfermedades nuevas que se pueden dar, como ha pasado en Carnavi o en Coroico, ¿no? Coroico creo que, o en Carnavi, no me acuerdo bien, y donde no se sabía qué era. ¿No? Era un coronavirus. ¿Qué era directamente? A veces cuando aparecen, decir, casos, ¿qué les digo? Decir, de muertes de primates, de monos, por ejemplo, en ciertos lugares selváticos. Eh, Ahí el epidemiólogo, pero el infectólogo, sobre todo, tiene que empezar a parar las orejas y empezar a preparar todo un proceso y estudiar, obviamente, porque posiblemente puedas tener un brote de lo que es fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estudiar, tiene que saber mucho de medio ambiente, de hospedero, de agente y sobre todo del vector como tal, ¿no? Ahí están muchas enfermedades bacterianas, estas bacterias de importancia en salud, y para ello hay que conocer si tiene o no tiene pared celular, si la pared celular es rígida, es flexible, es unicelular simple, es filamentosa. Es decir, todas estas características que no las tienen por si acaso, las tienen por una razón. La estructura de la taxonomía, es decir, la estructura celular de los microorganismos viene por algo, tiene una función, al igual que nosotros tenemos. Alguien decía, o hace mucho tiempo decía, ¿y para qué sirve el timo? No se sabía exactamente para qué servía el timo. ¿Y para qué sirve el apéndice? ¿Para qué come el cirujano? Decía, no es así. Tiene una función, es decir, ¿para qué sirven los dedos? ¿Para qué sirven las uñas? ¿Para qué sirve el cabello? Todo tiene una función. Y lo mismo pasa con los microorganismos, ¿no? Entonces, todas estas características estructurales que pueda tener, pero además su estructura, que se llama molecular, porque son proteínas, son glucoproteínas, son lípidos que pueden dar en su estructura, ya sea en las paredes, filamentos, en su mismo citoplasma, además, tiene una función que cumplir. Y por lo tanto, en función a esa estructura, tienen características los microorganismos para poder realizar sus procesos, tanto de colonización, de infección, de implementación del proceso gnóstico como tal. Y obviamente, si uno conoce eso, porque de eso se trata la infectología, ¿no? De conocer al germen, pero en su intimidad, desde la punta de sus cabezas hasta la punta de su uña del dedo gordo, perdón por la comparación, porque es la única forma en la cual uno va a poder combatir. ¿Quién conoce eso? La pregunta. A ver, a los que están aquí presentes. ¿Alguien, algún profesional conoce de esto? Sí, los microbiólogos, perfecto, sí. Pero los microbiólogos, ¿cuál es el problema? Es decir, están metidos en el laboratorio. ¿Mm? Y por lo tanto, es decir, no hacen el seguimiento, la secuenciación de lo que es el proceso infeccioso, de lo que es el proceso mórbido directamente del proceso de estado y el proceso de resolución que puede tener esa enfermedad de infecto contagioso en el paciente, el huésped como tal. Entonces aquí se necesita de un profesional que sepa de esto. Claro que obviamente decía el especialista, súper especialista, puede ser microbiólogo. Como también en el tema de la epidemiología, en el tema de las epidemias, puede ser el epidemiólogo. Pero obviamente, por eso decir, estos tres profesionales tranquilamente pueden manejar. No solamente decir epidemias o pandemias, epidemias en este caso, un brotes epidémicos, sino también decir enfermedades, infectos contagiosas, tanto normales, entre comillas, como también las difíciles de manejo. ¿No? Entonces, ese es el plus. Esa es la gran, les puedo decir,
el aporte que le da la epidemiología, la infectología a lo que es el manejo de pacientes. Lo mismo pasa con los virus, ¿no? Ustedes saben, o sea, aquí se clasifican en los ARNs, en los ADNs, de acuerdo a su composición genética como tal, ¿no? Los ARN-virus, los adenovirus, demás situaciones. Toda su estructura como tal, no vamos a hoy desarrollar eso en su momento, si van a ser partícipes del posgrado como tal, seguro que van a salir conociendo perfectamente toda esta clasificación, toda esta nomenclatura, y a partir de ello, obviamente, decir, como ya les decía, en qué participa cada parte de esto, cada parte o cada clasificación de los virus como tal, y cuáles son sus características para generar, obviamente, decir, la infección como tal, y las diferentes características de infección que puede haber, ¿no? Entonces, lo mismo con los parásitos, ¿no? Y obviamente decir, como todo ser humano, como todo ser vivo, perdón, los microorganismos también pues tienen esa eh, que se llama sentido de supervivencia, ¿no? Los humanos también, nosotros nos procreamos para mantener nuestra especie a través del tiempo, ¿no? No queremos morir, entonces nos resistimos a la muerte, por eso también hay hospitales, por eso también hay médicos, enfermeras, ¿no? Si no, si estuviéramos destinados a morir, obviamente no hubiera sistemas sanitarios. En este caso, los gérmenes no tienen hospitales, no tienen médicos para las bacterias, ¿no? Pero tienen mecanismos de sobrevivencia como tal. Y esos mecanismos de sobrevivencia justamente son esos mecanismos que hacen que se adapten a las diferentes condiciones adversas que tienen. ¿Y cómo se adaptan? ¿Quién sabe cómo se adaptan? Ese es el tema central, uno de los temas centrales en los cuales vamos a abordar directamente en este posgrado de infectología. La idea es de que quienes hagan este posgrado no solamente lo conozcan al germen como tal, cómo produce la enfermedad, qué mecanismos tiene para infectar, porque no es lo mismo una clamidia que un va a ser Trypanosoma cruzi, no es lo mismo una, una salmonela que un bacilo de Koch, es decir, cada uno tiene sus propios mecanismos como tal. Pero también, obviamente, dependiendo cómo se defiende, cómo tienen esas eh, propiedades de autoconservación como tal, ahí hay mecanismos, obviamente, que desarrollan para poder ser resistentes, por ejemplo, pues la sobrevivencia a los betalactámicos, los famosos BLES, ¿no? Leche, BLE, y así. U otros, obviamente, que tienen otros mecanismos para, obviamente, otro tipo de antibióticos como tal, ¿no? Y ahí se genera el tema de la resistencia, la famosa resistencia, que tanto daño nos está haciendo, mucho daño. Lo conocemos, la mayoría lo conocemos, sabemos de qué se trata, pero ¿quién conoce a profundidad de esto para poder asesorar? Es decir, lo único que atinamos a hacer es, así es resistente, entonces le meteremos este otro. Uh -uh. Sí, y conocemos realmente, decir, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo por el cual está generando la resistencia? En términos general, sí, pero no, tenemos que ir al detalle como tal, y ahí entra la infectología, ¿no? Por eso es que esta disciplina es tan profunda, definitivamente, de mucho asesoramiento, de mucho conocimiento, ¿no? Porque, como les digo, decir, esta disciplina, si es bien aplicada, con buenos conocimientos, con profesionales éticos, sobre todo, puede salvar muchas vidas, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de simbiosis, mutualismo, comensalismo, parasitismo, todos estos aspectos que tienen que ver con el ambiente, parásito y huésped, por ejemplo, en el tema de los parásitos, los mecanismos de patogenicidad, la virulencia, que todos estos aspectos se van a abordar. Obviamente, decir ya, el programa está siendo diseñado y ha sido diseñado de tal forma que, por ejemplo,
el primer módulo seguramente decir, va a ser infección, o digo, enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Asociadas obviamente a lo que es el tema de la infectología como tal. Entonces ahí se tienen que clasificar todas las enfermedades, ¿no? Virales, parasitarias, bacterianas, ta, 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 ta. Eh, se tendrá que ver directamente todo lo que es la taxonomía de todos los gérmenes, por ejemplo, para conocerlos exactamente. ¿No? ¿Cuáles son sus mecanismos de patogenicidad que tienen? ¿No? Entonces, entrada al hospedero, adherencia en las células del hospedero, capacidad de invasión, captación de hierro, por ejemplo, en el caso de los algunos parásitos, factores de virulencia que inhiben la fagocitosis, toxinas bacterianas, la interacción con el sistema inmunitario. ¿Mm? Y obviamente en algunos casos la liberación de exotoxinas. ¿Mm? No se quedan simplemente decir en que yo germen, microorganismo, me reproduzco, ¿no? Y obviamente trato de diseminarme y producir una infección generalizada, porque esa es mi intención. ¿Mm? Esa es mi intención. O vives vos o vivimos nosotros. Bueno, pero a veces decir no solamente es eso. Es decir, tengo, tengo más potencia, más virulencia, mi potencia virulenta es mucho mayor y puedo, obviamente, excretar como germen, como microorganismo, decir toxinas como tal. Y muchas hay. El Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, todos estos, por ejemplo, tienen toxinas, ¿no? Y que nos hacen estragos al llegar a un momento, ¿no? Entonces, todos estos temas, la patogenia vírica, um, cómo el germen, o digo en este caso el virus, a través de qué mecanismos logra ingresar dentro de la célula, que se llama hacer la transmutación, translocación de su material genético en la célula humana normal, ¿no? Y obviamente a partir de ello, generar, obviamente, decir, mayor cantidad de virus que después van a ir eh, a hacer, a eliminar, a matar, a producir la muerte celular como tal. Y una vez que se liberan estos, es decir, seguir produciendo mayor infección a otras células. Esta es una forma, por ejemplo, en la cual se realiza la infección de lo que es el VIH, ¿no? La enfermedad de la inmunodeficiencia humana. Entonces, todos estos aspectos, pero también otros mecanismos en cuanto a otros virus. Entonces, ¿dónde se diseminan? ¿Cómo empieza directamente la diseminación? La superficie corporal, en el epitelio, en el endotelio, en la mucosa, llegando al ganglio linfático, después del ganglio linfático a la sangre, producir esa viremia que hemos dicho a través de lo que es la diseminación, perdón, la proliferación del germen como tal, si este caso es virus, utilizando obviamente el genoma de de la célula humana, dónde va a llegar, a qué órganos va a llegar, ¿no? Y obviamente decir a qué órganos blancos va a atacar como tal, ¿no? En el caso de los viola, la mucosa nasal bucal, en el caso del sarampión, a la piel, en el caso del encéfalo, del poliovirus, del la poliomielitis al encéfalo, sistema nervioso central, el citomegalovirus a las glándulas salivales, al riñón, los pulmones, en el caso del SARS-CoV-2 a todos los órganos, casi, especialmente a las, perdón, a los vasos de fino calibre, ya sean arteriolas, vérulas o definitivamente capilares de lo que es el, el parénquima pulmonar, pero en síntesis casi a todos los órganos. Entonces, todos esos aspectos directamente se van a tocar, ¿no? Cómo se da esa transmisión, por ejemplo, es decir, vía de transmisión del VIH, ¿no? De de la madre al feto en el momento del parto, sí. Por eso es que no se debe tener un parto normal, se tiene que hacer un parto cesáreo. ¿No? Eh, eh, en el momento del canal del parto, sí, puede ser. En el momento de la lactancia materna, también. ¿No? Entonces, o a través de transfusiones sanguíneas.
Entonces, cada enfermedad tiene sus mecanismos de transmisión y obviamente englobándolo, claro, se van a tocar seguramente muchas enfermedades muy endémicas, muy propias de la región, pero se va a clasificar obviamente para que ustedes conozcan en su totalidad, si no una por una, pero por lo menos decir agrupadas para que tengan idea clara de lo que es obviamente los procesos estos de transmisión. ¿Mm? Cómo es los mecanismos de defensa de los PDR, ya les decía, pues acaso yo también soy especialista en inmunología, ¿no? Entonces la inmunología innata, inmunología adaptativa primaria secundaria, ¿cómo se da definitivamente? La respuesta inmunitaria innata sí es buena, hasta cierto punto, pero si la dejas toda sola a ella, se va a ir en contra de vos, porque la inmunidad innata te produce inflamación, punto y final, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Es decir, te entra un germen con una astilla, con una espina. ¿Y qué se hace ahí en el lugar de la, del lugar donde obviamente está la lesión? Dolor, rubor, color, hinchazón. ¿Qué es eso? Es una inflamación simple. Y después, obviamente, ¿qué más se produce? Pus. Tu sistema inmunológico ha estado muy bien eliminado al germen como tal, pero no solamente eliminado al germen, también eliminado todas las células circundantes, todo el tejido circundante, y eso ha generado directamente ese material purulento, que como has tenido un buen sistema inmunológico, ha logrado bloquear ese tema, es decir, con la membrana piógena como tal. Pero ¿qué tal si es un inmuno comprometido? No va a poder hacer la membrana piógena, se va a hacer un flemón y después se va a ir así, se va a generar una septicemia. ¿Ah? Entonces, esto pasa con él. Pero si obviamente en la primera empieza a actuar tu sistema inmunológico innato y después inmediatamente ya, una vez que tu sistema inmunológico adaptativo ya reconoce al germen, porque es lo que pasa, no cualquier germen que entre, por muy nuevo que sea, si vos tienes un sistema inmunológico adaptativo bueno, en este caso, buen sistema inmunológico, vamos a decir, porque adaptativo no tienes todavía para este germen nuevo, vas a generar inmunidad, inmunoglobulinas, vas a generar sí o sí. De inicio van a empezar a actuar todos tus monocitos, tus macrófagos, tus monocitos, es decir, los neutrófilos, todos van a actuar y van a producir este problema de la inmunidad y de la inflamación como tal. Pero después, obviamente, ya esos células presentadores van a ir, las células van a ir a presentar a los linfocitos B y T, y estos se van a especializar, y esa es la respuesta inmunológica adaptativa, las inmunoglobulinas M en principio, G, A, demás situaciones, y obviamente después van a ir y esas van a fulminar al germen. Ustedes no crean. En la COVID, por ejemplo, las personas que han entrado a terapia intensiva no se han muerto, en la mayoría de los casos, por la infección como tal. A los 15, 16, de eso, y eso. Al octavo, noveno, décimo día, ya no había virus. Y lo que alguna vez se captaba el virus a los 12, 15 días eran restos de virus, porque obviamente era microbiología, pero era biología molecular. Y ahí ya está comprobado que eran restos de virus. No era el virus viable como tal. Entonces ya el sistema inmunológico adaptativo ya había resuelto ese tema. Pero ¿cuál es el problema? Que lamentablemente esa respuesta inmunitaria innata, esa respuesta exagerada de, de la respuesta inmunológica innata, ha producido inflamación donde estaba el germen, donde estaba el virus. Entonces te ha producido problemas en el hígado, problemas en los riñones, problemas en los pulmones, problemas en todo lado. Y bueno, entonces ahí ha empezado tu calvario porque obviamente has tenido un fallo multiorgánico. Pero ahí, además de eso, obviamente se ha metido cualquier cantidad de medicamentos, antibióticos especialmente, y ahí hemos producido pues problemas también de intoxicación con los medicamentos, que obviamente ahora recién están siendo estudiados también esos aspectos, ¿no? En muchos casos, obviamente, se han dado infecciones asociadas a atención de salud de gérmenes que obviamente convivían ahí dentro de las terapias intensivas y que han sido las infecciones asociadas, las que han tenido con estos pacientes. Y ahí, ¿qué faltaba?
infectólogos que podían manejar directamente los procesos infecciosos, neumonías, esas septicemias que se habían dado en los pacientes con COVID, que habían estado con COVID, pero que después ya superaron la COVID y que lamentablemente no se murieron por COVID. Pero en los certificados de función dice, ¿no? COVID, pero no es COVID. Si uno va y dice y ve, definitivamente ha sido septicemia. Ha sido una neumonía, pero ya no provocada por el COVID, por otros germes como tal. Miren, amplio, grande, es una maravilla esta disciplina. Y obviamente, ustedes van a conocer, si entran al programa, toda esta historia natural de las diferentes enfermedades, ¿no? Y obviamente, esa historia natural que si no aplicas, no intervienes vos como médico, como sistema sanitario, o va a terminar, ¿no ve? Curándose por sí sola, ¿no? Eh, eliminando al germen, pero con algún grado de daño, como una discapacidad, o definitivamente produciendo la muerte. Y para ello, obviamente, uno tiene que conocer cuál es ese curso natural de la enfermedad. Para que conociendo a este curso natural de la enfermedad, de las diferentes enfermedades, uno pueda hacer, obviamente, las prevenciones, tanto primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Cuaternaria es evitar de que el sistema le haga daño a los pacientes. Entonces, esto se puede, y obviamente aquí ya participan los epidemiólogos, ¿no? Pero imagínense una simbiosis todo el video es una maravilla. Eso nos falta en Bolivia, nos falta. En otros países como la Argentina, gracias a Dios, sí se llevan adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, es, eh, es bastante. Es mucho lo que aborda definitivamente esta disciplina. Ya les decía, se va a empezar seguramente con las enfermedades transmisibles, ¿no? La epidemiología de estas enfermedades transmisibles en nuestro medio, en la región, de más situaciones. Y obviamente decir cuáles son estas, ¿no? A qué se llama enfermedad transmisible, todos estos aspectos que tienen que ver con la conceptualización y la definición de esto y cómo se dan, cómo se manifiestan, ¿no? ¿Qué es la infestación? ¿Qué es la infección? Todos estos aspectos que ahora, con esto obviamente, ustedes van a tener pues destrezas, van a agarrar destrezas para manejar con propiedad esta terminología como tal, ¿no? Que es colonización, que es contaminación. A veces nosotros manejamos nomás decir los términos colonización, contaminación, y no es lo mismo como tal, ¿no? Entonces aquí yo tengo varias presentaciones obviamente, de maestrías que damos al respecto y que seguramente van a ser parte, obviamente, de su formación de ustedes, ¿no? Los otros colegas que van a ser parte de este programa también van a dar seguramente todo lo que es, por ejemplo, microbiología. ¿Mm? Microbiología, ¿qué patógenos? A ver, ¿cuál es nuestro perfil microbiológico en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes que se dan más en los hospitales, por ejemplo, en las mismas regiones, en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Y eso vamos a ir en base a los postulados de Koch, por ejemplo, decir, ¿no? Siempre la práctica asociada, es decir, a la evidencia científica dada a través de la historia con estos grandes estudiosos directamente, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, por si acaso, son los que se va a abordar. Yo quiero terminar con esta parte para que se aperture un ciclo de preguntas. Un proceso infeccioso, una enfermedad infecciosa, como ya les decía, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, puede empezar, ¿no? Y puede ir con una infección inaparente asintomática directamente y resolverse. Como pasa con la COVID, ¿no? Hay muchos casos de decir, ¿y por qué se da esto? Ahí vamos a conocer por qué se da esto. Todo el mundo dice, es que el 80% de los pacientes, es decir, le tienen una infección inaparente o con pequeños síntomas, dice. El 15%, el 5% y así. ¿Y de dónde sale eso? Son datos epidemiológicos, es cierto. Pero ¿quién te explica eso? El epidemiólogo sí te puede explicar, pero el que te va a explicar con claridad va a ser el infectólogo. ¿Por qué la infección?
inaparente o leves, con síntomas leves. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Tendrá que ver con el germen, con el microorganismo? Claro que tiene que ver con las características del germen. ¿Tendrá que ver con los huéspedes, en este caso con las personas? Claro que tiene que ver. ¿Tendrá que ver con el medio ambiente? ¿Es la famosa carga viral? Claro que tiene que ver. ¿Mm? Ahí vamos a ver definitivamente. Porque otras personas decir, empieza la infección y tienen síntomas graves, infecciones graves, pero gracias a Dios después llevan y terminan sanándose, curándose, aunque en el camino han tenido directamente secuelas, como pasa con la COVID. Conmigo vamos a hablar mucho de COVID como ejemplo, por el para que le entienda muy bien. ¿O por qué otras personas decir, la infección es fulminante y se mueren, pues, en el camino se murieron, como pasa en la COVID? ¿Qué ha pasado con estos? ¿Quién me va a explicar esta situación? Ustedes se van a explicar. Y al terminar, obviamente, la sesión, ustedes van a ser capísimos. ¿Ya? Y es de lo que quiere el sistema sanitario boliviano, profesionales que sepan explicarse, que sepan entender todos estos procesos. Como ya les decía, ¿tiene que ver con los microbios? Claro que tiene que ver. Tiene que ver con los huéspedes? Claro que sí. Con el medio ambiente, obviamente. La triada ecológica. Y para ello hay que estudiar, pues, los mecanismos. La composición, la estructura directamente del germen. No solamente decir si tiene una pared celular, si tienen. No, no, no. Hay que ver qué composición, eh, ¿qué se llama? Molecular tiene. Y cada molécula, ¿qué cosas te va a generar? ¿Qué acción te va a generar en el proceso de infección? Si le conoces eso, le entiendes eso, obviamente, pues, ¿cómo no vas a poder explicar y cómo no vas a poder asesorar para que, obviamente, decir, manejes uno u otro antibiótico? Sabiendo, obviamente, decir cuál es el mecanismo de acción también de cada antibiótico. Eso, mis estimados colegas, compañeros, estudiantes, aspirantes, ¿no? Les puedo indicar en esta sesión, como les digo, es amplio, pero obviamente no voy a ir a detallar uno por uno porque no es la intención de esto. Después ya van a ver, le van a entender todas estas diapositivas que son una maravilla de ilustraciones, ¿no? Cómo se dan los periodos de incubación que van a la curación, el sistema, el periodo prodómico, la curación, convalecencia. Es decir, todos estos aspectos que obviamente se van a poder desarrollar a profundidad para que ustedes tengan el conocimiento y a futuro, obviamente, si se dan o no se dan pandemias o epidemias. Las epidemias siempre van a haber, así que, pero no hay quien las explique, ese es el tema. Y por eso es que todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo habla. Y al final decir, todo el mundo está confundido. Así que no es así. En la COVID hay muchas cosas, muchos mitos que se han quedado y por eso que los antivacunas han entrado con fuerza y nos han golpeado y por eso estamos como estamos, ¿no? Pues que la gente no quiere vacunarse. Entonces, nosotros mismos nos convencemos, pero con esto seguramente sí van a entenderle mejor. De hecho, se les aseguro que sí van a entender muy bien y se van a dar cuenta que con evidencia científica es otra la realidad y obviamente otra la posición. Bueno, dicho esto, mi estimado Alejandro, por favor, si podemos aperturar la ronda de preguntas. Adelante, por favor. Hola. A ver, si hay participantes, creo que hay 9 participantes. El que quiera, habilite su micrófono. Alejandro, creo que no está Alejandro. Sí, se lo escucho Alejandro, a la espera de que me ponga alguna pregunta. ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Adelante, por favor, sin miedo. ¿Qué tal? ¿Sirve o no sirve esta disciplina? Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Bueno, a más de pregunta, bueno, sí, la verdad es que
Esto del diplomado de infectología es muy importante para saber todas las características y manifestaciones que usted nos ha ido dando durante esta primera, no sé si es primera clase o un curso nomás, pero es muy importante. A mí me ha servido mucho para sacar algunas dudas que he tenido. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a usted. Como les digo, en realidad los posgrados sirven pues para incorporar conocimiento, para aclarar algunos conceptos, algunos procesos, ¿no? de la fisiopatología especialmente. Y ustedes en infectología lo que van a aclarar, lo que van a fijar es justamente procesos fisiopatológicos claros, ¿no? De los diferentes gérmenes, de las diferentes enfermedades y obviamente decir de los diferentes mecanismos que se llama resistencia especialmente, ¿no? Y si uno no entiende eso, más obviamente decir las condiciones del paciente, del huésped, no, pues cambian las cosas, cambian, porque obviamente esto está limitado a las infecciones, a las enfermedades infectocontagiosas. El infectólogo, zapateo a zapato, ¿va a ver? Decir, el internista sí es un especialista dentro de las clínicas, como el médico general sabe de todo, pero el infectólogo es el subespecialista que maneja, ya no va a manejar obviamente, decir diabetes ni nada de eso. Entonces, que se dedica al tema de analizar, de comprender y de asesorar o de manejar las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Nadie? Anímense a preguntar, anímense a aportar, aporten, aporten. ¿Mm? ¿Quién se ha parecido? ¿Será que es un tema, decir, para animarse a hacer? Muy poca gente, muy pocos médicos, especialmente médicos no hay infectólogos, no hay. Si bien es una especialidad clínica como tal, pero desde estas instancias, estos escenarios, desde estas modalidades también se puede conocer. Y obviamente, otra cosa es pues conocer la situación, conocer los procesos y obviamente decir, dialogar a través del conocimiento, ¿verdad? Bueno, estimado Alejandro, no sé si hay algo más. Obviamente la presentación es muy amplia, ¿no? Pero no nos va a dar para desarrollar todo eso, ¿no? Porque podemos hablar de microbiotas, demás situaciones, pero que de pronto lo vamos a dejar ya para las sesiones académicas programadas en el programa de diplomado en infectología, ¿ya? Correcto, doctor. Le agradezco mucho la presentación de esta primera masterclass correspondiente a la introducción de la infectología. Con ello Muy bien, habríamos completado la masterclass. muchas gracias, muy buenas noches a todos, ¿ah? Un saludo. Antes de retirarnos, estimados asistentes, recordarles que estamos cerrando las inscripciones ya en el diplomado de infectología para profesionales en la salud. Alguno que esté interesado, que todavía no haya concretado su inscripción, por favor comuníquese con su asesor que le va a asesorar en todo el proceso de inscripción para ser parte de este diplomado de infectología. Hasta luego, que tengan buenas noches.